Bien, hermanos, vamos a entrar al tiempo de la palabra de Dios. Acompáñame a Éxodo capítulo 10. Éxodo capítulo 10, versículos del 1 hasta el 20. Éxodo capítulo 10, del 1 hasta el 20. Voy a tomar la lectura. Me sigues con tu vista. Y la palabra de Dios dice así: Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehúsas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra. Y ella comerá lo que escapó. Lo que os quedó del granizo comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo. Y llenará tus casas y las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió de delante de Faraón. Entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres, para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto ya está destruido? Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servir a Jehová, vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo: así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro, de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros, los varones, y servir a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento oriental trajo la langosta. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. Y cubrió la faz de todo el país y oscureció la tierra y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra vuestro Dios y contra vosotros. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y salió Moisés de delante de Faraón y oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Oremos. Dios y Padre, gracias te damos por este día. Como bien decíamos anteriormente, tú, Señor, que tu palabra nos permita ver tu gloria, tu majestad, lo que tú eres, Señor. Que podamos comprender quién eres tú, Señor, para que de esa manera podamos entender quiénes somos nosotros y podamos en nuestro pecado arrepentirnos y ir en fe en pos de ti, Señor. Guíanos en esta hora, guíame en este momento, Señor, para comunicar de manera clara tu palabra y que nos hables al corazón, Señor. Porque hemos sabido, hemos de saber, hemos comprendido que tú deseas
cambiar corazones. Tú deseas llegar al corazón para que éste sea transformado, éste sea cambiado y volverse a ti, Señor. Así que te pedimos tu ayuda, tu intervención. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues estamos en una plaga más de estas 10. Esta es la séptima plaga, ¿no? Previo a esta salida del pueblo de Israel de Egipto. Dios ha tratado con la incredulidad, con la idolatría de Egipto. Ha tirado dioses falsos. Cada dios falso que ellos veneraban era la razón por la cual ellos, era una situación por la cual ellos temían, ¿no? Las ranas, en este caso, que era un animal que se presentaba mucho en los ríos. Veíamos este granizo, ¿no? que fue como si fuera, que ellos pensaban que era el fin del mundo, ¿no? Vemos la de los piojos, esta plaga de los piojos que afectó a los sacerdotes y impidió que estos se acercaran en sacrificio a estos mismos dioses. Vemos a distintas diosas de la fertilidad, etcétera, ¿no? Y Dios está tirando estos dioses para mostrarse Él como el único Señor digno de ser adorado. Y vemos que mientras pasan estas plagas, hay más severidad entre lo que está ocurriendo. Más vemos esta constancia de que el corazón de Faraón se ha endurecido cada vez más. De sus siervos también se han endurecido lo veíamos en la plaga anterior, debido a la soberbia de su corazón. Y debido a la resistencia que tenían hacia Dios. El propósito de liberar a su pueblo giraba en torno a que Dios deseaba ser conocido, ser reconocido, ser adorado en una tierra que Él tenía preparado para ellos, una tierra que le prometió a Abraham muchos siglos antes, ¿no? Ser adorado. Y Dios iba a sacar a este pueblo para cumplir esa promesa, ¿no? Y lo iba a hacer a mano fuerte. Y por eso estamos viendo estas plagas que van siendo cada vez más severas, ¿no? Hasta llegar a la de los primogénitos, ¿verdad? Que es cuando muere el hijo de Faraón. Entonces, vemos que mientras pasan estas plagas, Faraón está resistiéndose cada vez más a él. Vemos en las primeras 6 plagas que siempre decía que Faraón endureció su corazón. Pero ya de la 7ª en adelante vamos a ver que Dios endurecía el corazón. Y aquí podemos ver, bueno, Dios endurece corazones, ¿no? Y vamos a ver que no es que Dios endurezca corazones, sino más bien como Faraón ya tenía endurecido su corazón. De alguna manera Dios le permite estar en ese estado precisamente para llevarlo a sus planes gloriosos, ¿no? Y hoy vemos es la 8ª plaga, una plaga de langostas, donde se muestra una vez más este mismo propósito, el ser conocido, el reconocido, el ser adorado. Vemos también la intención del Señor. No es que el Señor sea que quiere quebrantar nada más, sino sí, obviamente Él está tirando ídolos, Él está tratando con este pueblo, pero también les está dando esa oportunidad, ¿verdad?, de arrepentirse. También, o sea, cada plaga, además de que es el trato más fuerte, también es una gran oportunidad para que ellos se arrepintieran, ¿no? Él dice en la anterior plaga, no sé si la anterior o una antes, que Él les da plazo fijo, ¿verdad? O les decía cada vez, mañana vendrá esta plaga, ¿no? Les da esta oportunidad, este espacio de tiempo para que se arrepintieran, pero Faraón endurecía más su corazón. Entonces, Faraón en esta plaga de langostas, va a intentar otra vez negociar con Dios.
y mostrar un arrepentimiento falso bajo sus comodidades, bajo sus deseos, bajo sus intereses personales. Entonces, así que Dios en su juicio, porque son plagas de juicio, y tomando el corazón dispuesto de Faraón de no seguirle y escucharle, lo va a tomar para aún endurecerlo más y que sus propósitos fuesen cumplidos. A pesar de que Él está mostrando su plazo fijo, está mostrando su misericordia, está mostrándole su gracia con esta oportunidad de reconocerlo, ¿no? Y hay una pregunta que llama la atención en este pasaje del 1 al 20, que se resume en ¿hasta cuándo? Vemos que Moisés le dice a Faraón, ¿hasta cuándo? ¿Ya? ¿Hasta cuándo vas a reconocer al Señor? Y es curioso porque cuando llegan los siervos le dicen hacia el mismo Faraón, ya, ¿hasta cuándo tú vas a dejarlos ir? ¿No? Por eso titulamos este sermón, ¿hasta cuándo? ¿No? Una pregunta que también viene a hacer de reflexión a nosotros, como el Señor diciéndonos, ¿hasta cuándo ya vas a dejar de pecar? ¿No? ¿Hasta cuándo ya vas a dejar de endurecer tu corazón? ¿No? ¿Hasta cuándo vas a dejar de resistirte a Dios? ¿Hasta cuándo vas a seguir negando a Dios? Cada uno de nosotros sabe en la lucha del pecado que tenemos, ¿no? En pensamientos, en lo que hacemos, con quién estamos teniendo comunión, ¿verdad? Que no glorifica a Dios. En ese saber de tu pecado, el Señor te va a decir hoy y te va a mostrar esta pregunta: ¿hasta cuándo vas a dejar ese pecado? ¿Hasta cuándo vas a seguir comportándote de esta manera? ¿No? ¿Hasta cuándo vas a dejar de seguir hablando de esta manera? ¿No? Y yo quiero que guardes esta pregunta en tu corazón y que a lo largo de este sermón Dios nos muestre, nos confronte, que exponga nuestro pecado y nosotros caigamos rendidos y podamos despojarnos de ese pecado que nos acecha y podamos tener a nuestro Dios como el eje central de nuestras vidas para seguir siendo santificados a Él. Entonces, muchas veces somos conscientes de en qué estamos pecando. Estamos conscientes muchas veces de qué situación estamos pecando, qué actividad hace que nos lleve a pecar. Y como esta conciencia puede ser que nosotros vivamos creyendo que Dios va a entender lo que estamos haciendo, ¿no? Si yo, ejemplo, hasta en cosas muy pequeñas, ¿no? Si yo me traigo unas hojas de mi trabajo que no son mías, son unas simples hojas, ¿verdad? Pero, y tratamos de justificar eso, pues es que es un pecado pequeñito, ¿no? No pasa nada si yo hago esto, ¿no? Y vivimos muchas veces con estas actividades que creemos que Dios va a pasar por alto, ¿no? Estas cosas. O que no tienen sentido como que nos lleve a pecar, ¿no? Y nos justificamos, ¿no? Las malas palabras, incluso el robo, la mentira, mentiras piadosas, ¿verdad? Decimos, y tratamos de justificarlo, ¿no? La misma idolatría de cosas en las cuales tenemos más atención, ¿no? La falta de compromiso con Dios. Y es ahí donde Dios, ¿verdad? En su gracia trata con los suyos, trata fuertemente con nosotros para atraernos hacia Él. Esto es lo que está pasando, ¿no? También esta situación de las plagas también es un trato para Israel, porque Israel está viendo todo lo que está sucediendo, e Israel también está aprendiendo quién es el Señor. Y va a ser trato para ellos, porque cuando ellos ya pasan al desierto, ahora el problema es con ellos, ¿verdad? Porque ellos inmediatamente olvidan de dónde Dios los sacó. Dios le da a Israel esa oportunidad de estas 10 plagas de mostrarse, de que Él es su cuidador. De hecho, ellos estaban en esta ciudad de Gosén, donde no están ocurriendo estas plagas. Dios les está protegiendo, de manera que ellos debían estar en esa fortaleza, pero cuando ya pasan después del mar, empiezan los problemas con Israel, lo mismo.
Y cuando ya Dios les da la tierra prometida, hoy veíamos en varones que cuando entra Josué, y Josué ya es de edad avanzada y empieza a repartir, ya están repartidas las tierras, entonces dice que ya la generación que no conoció a Josué se olvidó de Dios, ¿verdad? Y se entregaron a Baal, se entregaron a los falsos dioses. Entonces podríamos nosotros decir, somos cristianos, pero un momento en el que olvidemos la palabra de Dios nos va a permitir ir hacia la idolatría, hacia la desconfianza, ¿verdad? A olvidar y empezar a decir, no pasa nada si hago esto, ¿no? Y a que nuestra vida se vuelva una vida en la que decimos, que nosotros determinamos qué es pecado y qué no es pecado. Yo creo que sí puedo ser cristiano, pero sí puedo seguir andando en este caminar que a mí me satisface, ¿no? Entonces, y Dios en su amor, en su misericordia, Él trata con eso, trata a mano fuerte, va a tratar a mano fuerte. Y por eso vienen las pruebas, por eso vienen los tratos con lo que pasa en nuestra vida cotidiana. Y es el Señor atrayéndonos a nosotros, dándonos plazo fijo. Tratar de decirnos, ¿hasta cuándo vas a dejar esta práctica? Y por eso titulamos ¿Hasta cuándo? ¿No? Que el Señor, hermanos, el día de hoy haga lo que Él solo sabe hacer, hablarnos, transformarnos, para así atender su palabra, vivirla para su gloria. Vamos a entrar al texto, versículo 1 al 2. Quiero que observen lo que sucede. Dice, Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos para que sepáis que yo soy Jehová. Es decir, cuando cesa la plaga anterior, la plaga de granizo, Faraón se rehúsa a dejar ir al pueblo. Dios una vez más le dice a Moisés, preséntate a Faraón, o sea, ve hacia él y recuérdale a Faraón los propósitos de estas plagas, que era mostrarle a ellos cómo este Dios poderoso, eterno y soberano es el único que puede traer esa paz, que puede traer la tranquilidad. De hecho, anteriormente en una plaga dice, diles quién soy yo y diles que también yo tengo ese deseo de que de estos dos pueblos puedan adorarme juntos, ¿verdad? Pero Faraón se endurecía cada vez más. Entonces, Dios manda a Moisés a que Moisés le dijera a los egipcios, recuerda este propósito. Es para que ellos vean quién soy yo. Para que ellos vean mis señales y para que cuentes a tus hijos, dice, y a tus nietos las cosas que yo hice y mis señales que hice entre ellos para que sepáis que yo soy Jehová, que yo soy el que soy. ¿Se acuerdan de esa expresión? Que yo soy el Dios eterno, el Dios poderoso, eterno, soberano. En Hechos, 1500 años después, se observa la manera en cómo estas plagas cumplieron ese propósito de Dios. Dice Hechos 7, si quieres acompañarme, Hechos 7, 35 al 37. Vemos aquí el Señor cómo el Señor está ampliando sus propósitos del por qué está permitiendo estas plagas, que vean que yo soy Jehová, que vean que yo soy el Dios poderoso, que vean mi misericordia, pero también que estos hechos que están sucediendo sean conocidos por su descendencia. De hecho, en esta misma situación de Josué que hablaba, también estábamos viendo en varones que los responsables de los hijos no hablaban acerca de estos hechos gloriosos de Dios. Por eso es que se perdieron. Se perdieron y se allegaron a otros ídolos. Y en Hechos, dice a este Moisés, Hechos 7, 35 al 37, dice a este Moisés,
a quien habían rechazado. Dice, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Vean el propósito, todos estos propósitos de Dios al permitir estas plagas que Jehová fuese conocido. Pero me encanta lo que dice este mismo profeta, porque está hablando, Lucas aquí está hablando del profeta, hablando de Cristo. Dice, Cristo os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oirás. Moisés hablando de aquel profeta, verdadero profeta que habría de venir, hablando de nuestro Señor Jesucristo. O sea que el propósito principal, sí, conocer a Jehová, pero que era cuidar ese pueblo, porque de ese pueblo venía este profeta libertador, este profeta gobernante, este profeta que sacaría a su iglesia, sacaría a su pueblo del pecado a través de su sacrificio. Conocer a Jehová en sus obras era mirar a un verdadero libertador, un verdadero gobernante y profeta, que es Cristo, nuestro Señor y Salvador. Por eso el Éxodo nos apunta todo el tiempo a Cristo, permitiéndonos ver que todo es a razón de Él, que todo es a razón de su conocimiento, puesto que al final dice del 37, a Él oiréis. Dios está aquí preparando el camino. En las plagas, Dios está preparando el camino del conocimiento del verdadero profeta. Por eso la insistencia del Señor de darles plazo fijo, de que se arrepientan, porque todo apuntaba a aquel verdadero profeta, que vendría de ese pueblo. Por eso Dios cuidando a Israel desde Gosén, porque de ese pueblo vendría Cristo, de la tribu de Judá. Así que entonces Moisés, ya más fortalecido en obediencia, porque Moisés también está aprendiendo, ¿no? Dice versículo 3, entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva, ¿no? La pregunta de Moisés de parte de Dios es directa y dice, ¿hasta cuándo no quieres humillarte delante de Dios? Esta pregunta nos muestra este problema de Faraón. El problema de Faraón era que no quería humillarse. El problema de Faraón es que era su soberbia. Y ese problema de Faraón afectaba a toda una nación, ¿verdad? Vean cómo el problema muchas veces de uno puede afectar a varios. El problema de un esposo de soberbia de un esposo puede afectar a toda una familia. El problema de soberbia de un pastor puede afectar a toda una congregación. El problema de un líder puede afectar a toda la congregación. Y más aún si la congregación, esta familia, no está cimentada, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Entonces, por eso viene la advertencia después en el 4, dice, y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta. Aquí viene la advertencia. Si tú te rehusas, le dice a Faraón, voy a traer a tu territorio la langosta. Y ellos le tenían mucho miedo a la langosta, ¿no? Este animalito que se comía las plantas, se comía los frutos, arrasaba con toda una ciudad. Por eso tanto miedo le tenían que ellos hasta habían levantado un ídolo falso con cara de langosta. ¿No? Dice, seguimos leyendo en el 5, dice, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra. Y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo. Comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo, y llenará tus casas y las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy.
y se volvió y salió de delante de Faraón. La advertencia de Dios fue: si tú sigues resistiéndote a Jehová, yo traeré otra plaga más. Habrá otro trato más fuerte contigo. Traeré la langosta que cubrirá la faz de la tierra, de modo que no va a poder verse, ¿no? O sea, te decía, los egipcios temían las invasiones de las langostas, hasta cierto punto que oraban a esta diosa langosta llamada Serapis para asegurar sus cosechas, asegurar sus campos. Si de por sí ya la tierra ya estaba dañada por el granizo y lo poco que quedaba iba a ser consumido por estos animales. Entonces, vemos que en esta plaga se mostraría una vez más la gran humillación de este Dios falso, así como la devastación de Egipto por resistirse a Dios, ¿no? Por eso la pregunta que nos hace el Señor es: ¿hasta cuándo? Te decía hace un momento, piensa en ese pecado que no puedes dejar, piensa en esa actividad que no trae fruto, piensa en aquello que todavía tienes arraigado. El Señor te dice: ¿hasta cuándo? Y te dice y te hace esta pregunta a manera de gracia, a manera de misericordia, a manera de que te des cuenta de que tienes que dejarlo, de que tienes que rendirte a Él. Te lo dice a manera de advertencia, porque el hasta cuándo tiene un final, ¿no? Y estamos viviendo nosotros ahorita hasta cuándo. El Señor diciéndonos hasta cuándo, hasta cuándo. ¿Por qué? Porque vendrá un final. Vendrá un momento en el que ya no habrá ese plazo fijo, ¿verdad? Y se establezca el juicio final. Así que cuidado si queremos estar nosotros queriendo seguir a Dios y estando en el pecado ahí mismo. Ahora, los siervos de Faraón van a aconsejar, van a entrar en acción, van a aconsejar a Faraón con el mismo inicio de la pregunta que Dios le hizo a Faraón a través de Moisés. Fíjate el 7. Entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo? Se repite esta pregunta: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. Dice: ¿acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Los siervos de Faraón creyeron que lo mejor y lo más prudente que podía hacer Faraón era ceder, es decir, ya déjalos que se vayan, ya. ¿No ves todo lo que está sucediendo? Le están diciendo a Faraón. Pero el problema de Faraón era el orgullo, ¿verdad? El problema de Faraón: ¿cómo este Dios me va a ganar a mí? ¿Cómo este Dios le va a ganar a nuestros dioses? Por eso él se endurecía cada vez más. Entonces, esto no quitó la obstinación y el pecado, porque aunque Faraón de cierta manera va a acceder a este consejo, no quitó su obstinación, no quitó su pecado. O sea, Faraón no dijo: ok, vamos a seguir a Dios, ¿no? Ok, vamos a arrepentirnos y vamos a rendirnos como pueblo, ¿no? Y vamos a adorar junto con ellos. Eso no lo vemos, ¿verdad? Porque no sucede así, puesto que había soberbia en sus corazones, ¿no? Y esta es la idea, ¿verdad? Siempre de aquellos que se alejan de Dios, ¿no? Y que no muestran ese verdadero arrepentimiento, ¿no? Muchas veces estos ven a Dios como una carga y no como alguien en quien confiar. Por eso, mejor para ellos, antes de arrepentirse, ¿no?, es alejarse y olvidarse para seguir viviendo, ¿verdad?, en su idolatría. Para muchos es mejor olvidar las cosas del Señor porque ven a Dios como una carga. Entonces dicen: mejor ahí la dejo y mejor sigo viviendo como yo quiero vivir. Esto es lo que está pasando con Egipto. Los siervos del faraón dicen: mejor ya déjalos, o sea, olvídate de ellos y vamos a seguir nuestra vida como la tenemos. Estos aquellos hermanos que se alejan, es decir, ya te estoy cargando con muchas cosas de la iglesia, muchas cosas que me están diciendo que haga, ¿no? Y lo más fácil para ellos: no, pues ya, aléjate.
y se sienten aliviados, pero el problema es que siguen con su pecado, ¿verdad? Siguen con su obstinación, siguen con su orgullo, cuando no se trata de que Dios sea una carga para nosotros. Se trata de que Dios sea el Dios de gloria, el único Dios glorioso en nuestra vida, que nos rindamos a Él. Entonces, fíjate lo que dice el 8, vamos al 8, del 8 al 9. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, la cual les dijo: andad, servir a Jehová vuestro Dios. Parece que Faraón aquí está accediendo y les dice: andad y servir a Jehová vuestro Dios. Dice: ¿quiénes son los que han de ir? Aquí ya Faraón empieza como a querer negociar con Dios, ¿verdad? Y dice el 9, Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová, ¿no? La liberación de Israel se trataba de dejar ir a todo el pueblo, no nada más a algunos, e incluso dejar ir a todo el ganado del pueblo de Israel. No solo era algunos, pero Faraón quería dejar ir a Moisés y al pueblo a medias, ¿no? Vamos a ver adelante que le dice: bueno, sí vayan, pero vayan nada más los varones. Y fíjate el 10, dice: y él les dijo: así sea Jehová con vosotros. Y luego, o sea, dice: así sea Jehová con nosotros, ante lo que Moisés acaba de decir, que tienen que salir todos, y afirma y dice: así sea Jehová, pero enseguida hay una pregunta que hace que quebrante esa decisión, y dice enseguida: ¿cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro, como diciendo: vean cómo estoy sufriendo, ¿no? Vean cómo está toda la tierra, cómo voy a dejarlos ir a todos, ¿no? Déjenme algo, ¿no? Déjenme algo siquiera. Él dice: ¿no ves que estoy mal, estoy destruido? Este es nuestro negociar con Dios a veces, ¿verdad? Señor, ¿no ves cómo me siento? Déjame por lo menos hacer estas cosas, ¿no? Este pecado, ¿no? Y entramos en esa negociación con Dios cuando no estamos bien cimentados, cuando aún hay soberbia en nuestro corazón. Recordemos que Egipto no era nada sin Israel. Pero eso no lo pensó, ¿verdad, Faraón, antes de negarse y atender a las advertencias de Dios? Entonces, cuando Dios llama y te dice: ¿hasta cuándo? Y tú respondes de manera eficaz, significa que no hay nada que tú puedas decirle al Señor. Significa que no hay nada que puedas reclamarle a Él. Significa que no hay nada que puedas negociar con Dios. Significa que no hay nada que puedas reclamar. No hay nada que puedas exigir a este Dios soberano, a este Dios creador de todas las cosas, ¿no? Lo vemos cuando el Señor Jesús llama a sus discípulos. Ellos dejaron sus trabajos, su familia, sus comodidades, sus redes para seguirle. Entonces, no vemos a Pedro decir: sí, pero déjame llevar mis redes, ¿no? Sí, pero déjame llevarme ciertas cosas. No, ellos dejaron todo por seguir a Dios. Entonces, Faraón quería dejar ir al pueblo bajo sus términos y bajo su conveniencia. Por eso dice el 11, vemos aquí en el 11 la negación de Faraón, ya más directa, y dice: no será así. Id ahora vosotros los varones y servir a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón, los corrieron. Dice: ¿cómo crees que va a ser así? Vayan si quieren los varones, ¿no? Y sirvan a Jehová, ¿no? Y los sacaron de ese lugar. En pocas palabras, Faraón dijo: no será como Dios dice, será como yo digo. ¿No te parece familiar esa pregunta cuando estamos en pecado? Recordando el Día de las Madres, ¿verdad? Se tiene que hacer así porque soy tu madre. Será así porque soy tu padre. O será así porque yo soy el esposo, ¿verdad? Y se va a hacer como yo diga. Y nos plantamos así en soberbia. Pero como cristianos no es como nosotros decimos, es como el Señor dice.
¿Por qué corregimos? Porque ¿cómo corregimos? Como el Señor dice. ¿Cómo corregimos como madres? Como el Señor dice. No es como nosotros decimos. No es como yo pienso que debe hacerse, sino como el Señor soberano dice. ¿Te acuerdan? Pilato decía, Pilato dice, ¿qué no le dice a Jesús? ¿Qué no ves que yo tengo la autoridad para darte muerte? Y dice Jesús, no, ¿cómo crees que tú tienes la autoridad? Tú no tienes autoridad de nada. Dice Jesús, ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuese dada de arriba. Igual, si el Señor nos ha puesto como cabeza de hogar, como madres, como padres, ninguna autoridad tenemos contra los demás si no nos ha sido dada de arriba, de lo que el Señor dice. No tenemos, es más, no tenemos la autoridad de exigir lo que Dios debe hacer. Aún Él en la maldad, aún Él en el pecado, permite que sus planes y propósitos continúen. No digo que Él lleva a los hombres a pecar, sino que hay una permisividad en la medida que los hombres desean pecar y endurecer sus corazones, y aún así mismo Él cumple sus propósitos en ese sentido. Este endurecimiento de corazón de Faraón no es que Dios lo haya permitido para que pecara, sino que aún en esta maldad los propósitos de Dios van en la misma línea y se están cumpliendo. Lo mismo que pasaba con Judas, ¿verdad? Tanto él como Faraón fueron responsables de su propio pecado. No es como decir, voy a pecar, al fin estoy en ese propósito de Dios, ¿verdad? No, cada uno es responsable de su pecado, de no arrepentirse ante Dios. Entonces, así que como Faraón se niega, como Faraón quiere hacer las cosas a su manera, entonces Dios no lo iba a permitir, porque el propósito de Dios era otro, era continuar. Y dice, vamos a leer del 12 al 15, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche, y al venir la mañana, el viento oriental trajo la langosta, y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después, y cubrió la faz de todo el país y obscureció la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en los árboles ni en la hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Esta plaga fue única, una plaga que cubrió a todo Egipto, devastó a todo Egipto. Tal era la cantidad de langostas que hasta se oscureció el país. Las langostas comieron toda la hierba, todo fruto de los árboles, tanto así que no quedó nada, quedó desértica el país de Egipto, porque estas langostas se comió todo lo verde que había ahí. Y una vez el Señor mostró que los supuestos dioses de Egipto no tenían la capacidad de ayudar o de poder revertir esta plaga o esta calamidad ante ellos. Estas mismas plagas muchas veces se dan en África, ¿no? Y podemos ver que en África es un país que mayormente se allega a muchos ídolos, ¿no? Entonces vemos constantemente, sobre todo en la área baja de África, donde ocurren este tipo de plagas, ¿no? De langostas, y se llevan todo el fruto, toda la hierba verde. Pero bueno, el faraón en su frustración quiere negociar con Dios, con un falso arrepentimiento, como diciendo, yo creo que si medio me arrepiento, Dios va a ver algo, ¿no? En mí. Y este medio arrepentimiento es un síntoma de que él quiere burlarse más de Dios. Y es curioso porque cuando el hombre está padeciendo,
y busca tener un cierto descanso para seguir en sus deleites pecaminosos, ahí sí se apresura. Y ahí sí quiere buscar las cosas de Dios. Fíjate el 16, entonces Faraón se apresuró. Viendo ya la calamidad, entonces Faraón dice, no, vamos todos, ¿no? Se apresuró a llamar a Moisés y Aarón y dijo, he pecado contra Jehová, vuestro Dios, y contra vosotros. Su falso arrepentimiento, ¿no? O sea, sí se ve como que está arrepentido, ¿no? He pecado contra Jehová, su Dios. Vean cuando les dice su Dios o vuestro Dios, él todavía no lo está reconociendo, ¿verdad? Porque dice, he pecado contra su Dios. Entonces no hay un reconocimiento, dice contra ustedes, ¿no? Vemos qué tan simple aquí es Faraón, qué tan, podemos decirlo así, qué tan sinvergüenza, ¿no? Que cuando vio la calamidad fue muy rápido y fue muy audaz para buscar a estos hombres y hacer que esta plaga cesara. Pero fue muy rápido para esto, pero muy lento para arrepentirse, ¿verdad? Muy lento para reconocer a Dios, ¿no? Para comprometerse con Dios. Que no sea nuestro caso, hermanos, que cuando veamos la calamidad seamos muy rápidos para buscar a Dios, ¿no? Sino que seamos rápidos para el arrepentimiento en todo momento, en cada situación, no nada más cuando hay calamidad. Más ruego, dice el 17, más ruego, fíjense la expresión de Faraón, más ruego ahora que perdonéis mi pecado. Y vean aquí la situación, solamente esta vez. O sea, no le dice Faraón, pues para siempre, ¿no? Que el Señor perdone mi pecado. Como diciendo, solamente esta vez, pero ¿por qué solamente esta vez? Porque él no quería arrepentirse, él quería que la plaga cesara. Dice, y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y las oraciones que a veces levantamos son así, Señor, he pecado contra ti, pero solamente esta vez ayúdame, ¿no? Que se quite de mí esta situación, esta plaga, esta enfermedad. Y cuando ya el Señor responde, ¿verdad? Ya volvemos a nuestra vieja naturaleza, a endurecer nuestro corazón. Aún así, fíjate cómo Dios parece escuchar este tipo de clamor, pero no fue para arrepentimiento, sino para endurecimiento. ¿Se acuerdan que Cristo también puede ser piedra de tropiezo para los que no creen? Entonces Dios permite de alguna manera o responde de alguna manera para su tropiezo. Y dice el 18, y salió Moisés de delante de Faraón y oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón. Y no dejó ir a los hijos de Israel. O sea, Dios no endurece su corazón debido a que el corazón de Faraón era buen corazón. Pero Dios lo endurece más porque su corazón ya estaba endurecido. Y esta situación es para su tropiezo de Faraón. Aún así el Señor le está dando plazo fijo. Aún así el Señor está siendo misericordioso. Aún así el Señor le está dándole la oportunidad del arrepentimiento. Por eso la pregunta es, ¿hasta cuándo, hermano? ¿Hasta cuándo vas a dejar de pecar? ¿Hasta cuándo ya te vas a comprometer con el Señor? ¿Hasta cuándo ya te vas a congregar, ¿no? ¿Hasta cuándo? O sea, todo lo que el Señor nos llama a hacer. ¿Hasta cuándo ya vas a dedicarle más tiempo al Señor, a su palabra? ¿Cuánto tiempo más tiene que pasar para que ya regreses a los pies del Señor? Decía John Piper, no desperdicies tu vida. Qué aburrido sería conocer al Señor ya a los 80 años, ¿no? O ya comprometerte al Señor ya de 80 años. Obviamente el Señor sí puede salvar a una persona de esa edad, pero si tú eres joven ahorita o la edad que tengas, el Señor está diciendo, ya, ríndete a mis pies, arrepiéntete de corazón. Clama a mí y yo te responderé. ¿Cuánto tiempo vas a dejar pasar todavía?
No esperes a que te hagas más grande o cuando ya no tengas ciertos compromisos, porque las iglesias están llenas de gente muy grande y está bien. No digo que esté mal, es algo padre, pero ¿por qué no hay jóvenes, verdad? Claro, tenemos gran responsabilidad nosotros de hablarles, pero en esa constancia el joven desperdicia, tiene más, es más propenso a desperdiciar su vida. Por eso el Señor, si tú estás aquí, te está diciendo ya, arrepiéntete, porque después va a ser demasiado tarde. El Señor está estableciendo este plazo fijo para que te des cuenta que Él es Jehová, que Él es el Señor de gloria. Vamos a terminar con Proverbios. Proverbios 1, 22 al 33. Proverbios 1, 22 al 33. 1, 22 al 33. Y vamos a cerrar con este proverbio que nos va a ayudar a poder cerrar el sermón en cuanto a lo práctico y poder nosotros tener bien en claro qué es lo que el Señor quiere para nosotros en esta hora. Dice, ¿hasta cuándo? Fíjense cómo se repite esta expresión, el 22. Recuerden que también Proverbios es Salomón hablándole a su hijo, dándole consejo a su hijo. Y aquí dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Cuando habla Proverbios de simpleza, habla de ignorancia, como diciendo, ¿hasta cuándo vas a amar la ignorancia? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Cuando habla aquí de la ciencia, está hablando de aborrecer el conocimiento de Dios. Y hace un llamado urgente. Dice el 23, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Como dice, volveos a mi reprensión, o sea, regresen. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y os haré saber mis palabras. Es decir, ¿estás viviendo en simpleza? ¿Estás viviendo burlándote de Dios? ¿Estás aborreciendo el conocimiento de Dios? El Señor te está diciendo, vuélvete a la reprensión y Él te dará su espíritu, dice, y te va a hacer entender la palabra, sus palabras. Como diciendo, ¿hasta cuándo ya vas a venir a mi palabra? Y dice el 24, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamaré y no responderé. Por eso la pregunta empieza, ¿hasta cuándo? Porque dice, va a haber un momento en que ya no haya esa oportunidad, ese plazo fijo. Entonces dice el Señor, yo también me reiré en ese momento. Yo también me burlaré de ti. Por eso al principio empieza como ¿hasta cuándo? Porque dice, entonces me llamarán cuando ya no haya oportunidad. Dice, y no responderé. Dice, me buscarán de mañana y no me hallarán. 20. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo. Y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Es decir, su propia
su propio pecado los va a echar a perder. Pero me encanta porque hasta cuándo, dice, esto va a suceder, o sea, va a venir un final, yo no responderé, pero me encanta porque siempre el Señor agrega una esperanza, el Dios de esperanza, el 33. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. El Señor nos muestra la dureza aquí nos muestra aquí su justicia a mano fuerte, pero en este plazo fijo dice más el que me oyere. ¿Te acuerdas cuando en Hechos dice el escritor de Hechos, más a él oír? Cuando el Señor abre los cielos en la transfiguración, dice, este es mi hijo en quien tengo complacencia, dice, a él oír. Y dice aquí, más el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. El que atiende este llamado hasta cuándo, de manera inmediata, y se rinde. Hay una promesa que dice, habitará confiadamente. ¿Vives confiado? ¿Vives en paz con el Señor? Es porque tú estás atendiendo a este llamado del Señor de rendirte, de arrepentirte constantemente, de seguirle. ¿Vives en intranquilidad o vives tranquilo? La tranquilidad viene de ese atender al llamado de Dios. ¿Vives en temor del mal? Hermanos, no desperdiciemos nuestro tiempo, nuestra vida. No desperdiciemos la sabiduría de Dios, su palabra. Antes bien, vivamos una vida de arrepentimiento, una vida de fe. Sigamos corriendo con paciencia la carrera, puestos los ojos en nuestro Señor Jesucristo, aquel que pagó la cruz por nuestros pecados, que canceló nuestra deuda de condenación, que canceló este estado de soberbia, que quitó nuestro pecado, que Él lo lavó, que Él nos redimió y Él se da en la cruz para limpiar nuestra maldad. Y entonces podamos vivir confiadamente, en tranquilidad, en paz, una vida llena de confianza en el Señor. Amén. Vamos a orar. Dios y Padre, te damos la gloria, la honra, que tú eres bueno porque tú pones tu palabra en tiempo y forma. Tú llenas nuestro corazón. Tú traes tranquilidad, traes paz, traes gozo en tu palabra, Señor. Tu palabra viene a hacer a nosotros un descanso real. No venimos a escuchar solamente para sentirnos bien o escuchar algo bonito. Venimos para ser alimentados, ser confrontados, buscar tu conocimiento, temerte a ti, Señor. Y en ese sentir que resulte de nosotros, Señor, el seguirte, el rendirnos, arrepentirnos, el poder atender a esta advertencia de hasta cuándo y poder decir, hoy comienzo, Señor, hoy decido romper con esta amistad, hoy decido dejar de ver estas cosas, hoy decido rendirme ante tu majestad, ante tu gloria. Ayúdame, Señor. Que estas sean nuestras oraciones, que no sean oraciones como la de Faraón de decir, quita solamente esta vez este pecado o quita cierta situación que me has hecho, sino que cambie totalmente nuestras oraciones a el reconocimiento de ti, el arrepentimiento y la fe en nosotros. Danos tu espíritu para que sea tu espíritu que nos guíe, nos impulse, nos dé la fuerza para continuar y vivir en esta promesa que tú nos has dado de la tranquilidad, de la confianza, del gozo y la paz en ti, Señor.
Gracias por este momento, gracias por mis hermanos que están aquí, fortalécelos, fortalece sus familias, dales tu sabiduría, ayúdales, Padre, a que todos los días estén arraigados a ti, a tu palabra, y podamos cumplir con ese propósito. En ti, Señor. Tuya es la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén.